Hola YouKnowers, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en tu canal YouKnow. De verdad es para mí un placer poder reaccionar todos los días al acontecer nacional y por supuesto también a los artistas nacionales e internacionales. Esos que no son vulgares. Ya cuando es de afuera, pues es otro sistema, ¿no? Es otra forma de ver el arte y la cultura de otros países. Pero en Panamá entiendo perfectamente bien qué es lo que se busca y qué no queremos descomponer de la sociedad. Y en ese sentido, hacemos un esfuerzo para traerles siempre el mejor contenido posible. Y gracias por el apoyo una vez más de nuevo. Gracias por los aplausos, de verdad, definitivamente, muchísimas gracias. Diputada de Costa Rica critica sumisión del presidente Rodrigo Chávez ante Marco Rubio y pide apoyar al Canal de Panamá. Una diputada de Costa Rica con más pantalones que los diputados de Panamá. Ya con esto se ganó mi respeto. A la hermana República de Costa Rica, como siempre digo. La diputada costarricense Rocío Alfaro Molina criticó la sumisión del presidente Rodrigo Chávez ante la presión del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por impedir negociaciones con empresas chinas como Huawei. Alfaro instó al presidente a defender la soberanía de Costa Rica y la importancia del Canal de Panamá para toda América Latina. ¡Wow! Con este título me quito el sombrero, no cargo sombrero, pero me quito el sombrero ante esta valiente diputada que está demostrando más pantalones que los diputados de Costa Rica y que los diputados de Panamá. Esto hay que decirlo. Me encanta este tipo de contenidos y qué bueno que llegó esta información aquí al canal YouKnow por parte de los amigos de que me lo recomendaron que le hiciera reacción. Vamos a ver. En el nombre de la memoria de Pancha Carrasco. Pancha Carrasco. La vergüenza aquí es que el presidente, ese mismo presidente, que es muy valiente y muy macho con las mujeres, es muy valiente y muy macho contra las diputadas, es muy valiente y muy macho para callar incluso a sus propias ministras en las conferencias de prensa. ¿En serio? Así de macho es Rodrigo Chávez, faltándole el respeto a las mujeres. Ese valiente y muy macho se arrodilla ante el emisario del gobierno de los Estados Unidos y le dice que va a hacer lo que le digan, aunque esté en contra de nuestro interés, porque díganme ustedes si no va en contra del interés y la seguridad de nuestro país, que el Instituto Costarricense de Electricidad prácticamente está a la quiebra por impedirle negociar la mejor tecnología y más barata con Huawei. La mejor es que es evidente que la mejor tecnología 5G del mundo siempre viene de China. Es que la mejor tecnología en general viene de China. China es pionera en automóviles eléctricos, ya desbancó a Tesla. Todo lo que hace Estados Unidos, Europa o el occidente, China lo supera y lo hace el doble de mejor, más rápido. Estas son las cosas que los medios woke progresistas del occidente colectivo, de CNN, de BBC, de Fox, de NBC, de Televisa, de Telemundo, de TVN, de Telemetro, de RPC, de la prensa, o sea, estos medios, ¿verdad? Que están acostumbrados a venderte el humo de que la potencia, ¿qué potencia? ¿Qué proyecto? Que alguien me escriba, por favor, que alguien me escriba aquí en los comentarios, ¿qué proyecto ha hecho Estados Unidos en la región latinoamericana? En Latinoamérica, Te la estoy poniendo fácil. Ni siquiera Panamá. Que me digas en Panamá qué proyecto ha hecho Estados Unidos en los últimos 25 años en Panamá. ¿Qué proyecto de infraestructura? ¿Cuál? Mencióname uno solo. Proyecto de inversión, de infraestructura, de crecimiento, de desarrollo, puertos, edificios, carreteras, qué sé yo, aeropuertos, algo que haya hecho Estados Unidos en Panamá. Un proyecto, solo uno. Mencióname uno. Y te la estoy poniendo fácil, te estoy diciendo Latinoamérica. Dime uno en Panamá.
Dime uno en Latinoamérica, uno solo en los últimos 25 años. Sin embargo, vamos a ver cuántos proyectos en la región latinoamericana. Esto se llama franja y la ruta, Para los que no saben qué es la franja y la ruta, es inversión, comercio. Claro que ellos van a ganar. Nadie compra huevo para vender huevo. Viceversa, como lo quieras ver. Uno tiene que ganar. Si ellos van a meter su plata en un lugar, ellos tienen que ganar para atrás. ¿Qué negocio no es así? Esto no es caridad, papá. Esto no es caridad. Esto es negocio socio. ¿Qué proyecto ha hecho Estados Unidos en Panamá? Alguien que un valiente panameño, un erudito, un experto en economía, que me escriba qué proyecto económico, macroeconómico, de funcionamiento para beneficio de los panameños o de Latinoamérica ha hecho Estados Unidos, aparte que no sea una base militar, un centro de operaciones o una prisión como la de Guantánamo. Que alguien me diga algo, por favor. Quiero que me ilustre, quiero salir de la ignorancia en la que ando en estos momentos. Por favor, que alguien me escriba. Que me lo digan aquí, por favor. Un solo proyecto, solo uno. Huawei, la mejor tecnología, que como estaban tan avanzados, Donald Trump hizo todo lo posible por cortarles el sistema operativo Android y Google. Y por eso muchos Huawei dejaron de crecer, porque no tienen Google. Pero en China son potencia. El gigante asiático es potencia Huawei, es potencia Xiaomi. Y hay un montón más. Lo que pasa es que acá a Panamá no llegan por las sanciones, por las restricciones, pero allá la tecnología está volando, hermano. Allá la gente. Es que lo que pasa es que aquí en Panamá estamos ignorantes. Ignorante no es una mala palabra. Ignorante es el desconocimiento de algo. Y todos somos ignorantes, solo que no de las mismas cosas. Todos somos ignorantes, solo que no de las mismas cosas. Estoy tirando mucho facto, demasiado facto. Toma nota, hater. Porque es así. Diputada de Costa Rica critica la sumisión. Aparte hay que investigar esto, si él es un atrevido, un prepotente, hablándole a las mujeres. No quiero pensar que es demasiado con Mulino, porque Mulino también le gusta rufear a los periodistas. Muy mal, muy mal. Muy mal Mulino, se está quedando sin amigos, sin gente que lo respalde y sin apoyo. Esa no es la manera. Pero bueno, me gusta esta valiente diputada, que así es que se tiene que hacer política en la asamblea. Para eso es un diputado. Y además tiene la desfachatez, y ahora la diputada Obando puede ir sacando conclusiones de quienes la mandaban a perseguir. Tiene la desfachatez de decirle que van a ponerle sanciones a los funcionarios ticos, los gringos nos van a poner sanciones por negociar con un tercero. ¿Pero qué se han creído? ¿Qué se han creído? Y aquí... ¿Algún panameño tiene los pantalones que tiene esta mujer? Que alguien me escriba en los comentarios si esta mujer está diciendo algo malo. ¿Qué se ha creído? Dice ella. ¿Qué se ha creído Estados Unidos de ponerle sanciones a un costarricense porque hace negociaciones con China? ¿Qué es? Eso es una injerencia. Eso es un insulto a la independencia de un país, a la soberanía, al derecho de la autodeterminación de un pueblo. Totalmente de acuerdo con la diputada, hombre. Esta es la versión de Zulay Rodríguez allá en Costa Rica. Te encontré, Zulay, de Costa Rica. Dios mío. ¡Wow! ¡Qué mujer! Y es a donde uno le hierva la sangre y siente la herencia de Pancha Carrasco. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que este gobierno tenga tan poco sentido de la dignidad? Tan pocos pantalones, hay que decirlo. Tan falta de amígdalas. Les gustan las frases como tierra de valientes. Les encantan ese tipo de expresiones. Les encantan las frases como pueblo patriota. Les encanta hablar de pueblo soberano. El soberano. Pero la soberanía les quedó grande. Sí. No tienen capacidad de tener dignidad y de decir, no, un momento, usted puede traernos su opinión, puede darnos su información, nosotros haremos las valoraciones. No, ahí está el presidente reculando
por ejemplo, el canal debe defenderlo toda América Latina porque es de nuestro interés también. Ahí está una diputada que ¿qué hace metida en Costa? Tráiganmela para Panamá, para que le dé docencia de patriotismo a los diputados y a las diputadas panameñas, hombre. ¿De dónde salió esta mujer? La Zulay de Costa Rica. Sí tenemos hoy un día muy interesante para darle un segundo debate a tener un día para honrar a una mujer que representó esa gesta heroica, esa primera derrota de las políticas expansionistas, imperialistas de los Estados Unidos, porque esa derrota se la dio Costa Rica, ningún otro país. ¡Opa! Escucha esto, Mulino. Costa Rica le dio la primera derrota a esa visión imperialista, hoy que el presidente y sus secuaces se han arrastrado y han arrastrado nuestra bandera, wow, permitiéndole decir y permitiéndole mandar. Ay, dice este señor Rubio que respalda a Chávez en la exclusión de Huawei y advierte, etcétera, etcétera, advierte que va a poner sanciones. ¿Y qué vamos? Entonces, esto es otra cosa. Marco Rubio te dice a ti, no hagas negociaciones con Huawei allá en Costa Rica. La mejor tecnología no la puedes hacer. Entonces te quedas con las lámparas, con la guaricha, te quedas con las máquinas, las lamparitas de queroseno, de querosín, ¿verdad? Te quedas con esos mecheros así. Volvemos a la época medieval. ¿Qué mujer más valiente? Acabo de encontrarme, Rocío Alfaro Molina, Dios te ilumine. Qué mujer, Dios mío, qué mujer, carajo. Qué pantalones. Una mujer con falda y con pantalones. Más pantalones que el presidente de Costa Rica, al parecer. Él tendría que responder a los costarricenses. Increíble. Al igual que Mulino, estamos esperando que, así como es de machito contra los panameños, sea así de machito. Porque el caso de Mulino es también parecido, ya que él es muy valiente y muy machito con los panameños y las panameñas, ¿verdad? Allá la mujer que lo aguante. Pero cuando viene Donald Trump, y entonces ¿qué pasó? De todos se los regalamos, los barcos van a pasar gratis, que aclaremos eso. Le vamos a dar una base militar en Darién. Vamos a romper, ya rompimos con China. Qué cosa más buena haber roto con China comercio y negociaciones tecnológicas. Qué cosa más positiva para Panamá. Buenísimo eso, haber roto relaciones con China. Magnífico. Vamos bien. Estamos volando. Eso nos va a traer más chen haber roto relaciones con China. Mucho más chen nos va a traer esa vaina. Excelente, Mulino. Muy bien, Mulino. Que respalda la exclusión de Huawei. Si se lo ordenaron, si aquí fue Rodrigo Chávez a reunirse con Biden, a partir de eso es que cambió la política de nuestro país. Se lo ordenaron. Se lo ordenaron, mira tú, wow. Se lo ordenaron. Esto es una diputada con pantalones. Y tienen tan poca dignidad que lo reciben aquí y le permiten reunirse con ciudadanos que no tienen ningún puesto. Sí, hay que votar este proyecto de ley, pero hay que recordarlo y hay que sentirlo. Más allá de cualquier posición ideológica, aquí el principio de la soberanía nacional no debería estar en discusión y todos y todas deberíamos estar profundamente indignados por la humillación a la que nos ha sometido el presidente de la República. Muy bien, wow, qué palabra. Debería ser investigado y procesado por las autoridades, igualmente que aquí en Panamá, como le regalemos en bandeja de plata el canal de Panamá. Excelente. Me quedo con esta reflexión y definitivamente muy bien esta mujer, porque wow, se necesitan más mujeres, más políticas valientes como Rocío Alfaro Molina. Desde Panamá, un abrazo al pueblo hermano valiente de Costa Rica, a los patriotas de verdad, a los verdaderos costarricenses, no a los vendepatria, porque aquí en Panamá hay bastantes. Se los regalamos, que se vayan para Costa Rica a compartir con los traidores de allá también. Bárbaro. You know, pra.